El siguiente programa contiene temas de un contenido delicado con relación a comportamientos adictivos o de otra índole. Rogamos a los padres que sean cuidadosos ya que este material podría ser demasiado fuerte para niños pequeños. Bienvenido a tu programa Vence. Mi nombre, Felipe Andino, pastor del ministerio Jesús es la Solución. En el programa anterior pudimos tener un invitado muy especial con un testimonio muy poderoso, el pastor Nelson Blasini. Estábamos analizando en la primera parte, esta sería la segunda parte, analizamos cómo una rebeldía puede llevar a un individuo hasta la prisión y muchas veces hasta la muerte. No fue el caso del pastor Nelson Blasini, pero en muchas ocasiones así pasa. Así que vamos a entrar a la segunda parte en estos momentos con el pastor Blasini y espero que esta segunda parte usted también la pueda disfrutar. Estamos de regreso a tu programa Vence. En el programa anterior estuvimos mencionando el testimonio del pastor Blasini y hablamos de lo que es la rebeldía. Nos estuvo contando un poco de cómo la separación de sus padres, la influencia de la calle, el enemigo por otro lado, provocó en llevar a la mente de él y planificar un asalto donde él tuvo un asalto donde se llevó $106,000, pero eso tuvo su consecuencia, porque el pecado trae consecuencias, la rebeldía trae consecuencias. Así que estamos en la segunda parte, interesante, y si a usted le gustó la primera, yo estoy seguro que le va a gustar mucho más esta parte y este testimonio, porque esto tiene mucho más peso ahora. En el proceso, Nelson, después que tú te convertiste, ¿ok? Nos quedamos en que en la celda donde tú estabas, tú encontraste a Dios, pediste fuerza del cielo y ahora estás arrepentido con el deseo de salir de la cárcel. Mira, Felipe, tengo mi encuentro con Cristo. Fue una realidad. Ni 4 puestos de guardia, ni 10 portones pudieron impedir que Jesús llegara hasta mi celda. Allí Jesús me dio la seguridad de la salvación y me dio la confianza de que Él tenía mi caso en sus manos. Él iba a actuar conforme a su santa y divina voluntad. No significa que el que yo me encontrara con Cristo, no significaba eso, que yo estaba pidiéndole a Jesús, tienes que exigirle, tienes que darme la libertad. ¿Seguro? No, porque Él es el soberano, Él es el que actúa, Él es el que sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. Yo enfrento un proceso de juicio, unas 13 acusaciones graves que me podían haber llevado hasta más de 50 años de cárcel. Y dentro del proceso legal, pues hay una evidencia contundente. Así que no puedo negar esa evidencia contundente. Ya no tenía aquel famoso abogado privado que había contratado, ahora tenía una abogada del gobierno. Pero ya mi preocupación del futuro ya la había dejado de lado, porque ahora mi vida estaba en las manos de Jesús. Amén. Y pasara lo que pasara con mi vida, lo que iba a suceder era la voluntad de Dios. Pero entonces, Dios comenzó a trabajar inclusive en el mismo jurado. ¿Cómo fue el asunto? Ok, mira, comienza el proceso en la corte, ¿verdad? Yo dialogo con mi abogada porque me encuentro con un pasaje de la Escritura que se encuentra en Proverbios 28:13, donde dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si yo quería el beneficio de ese pasaje, de esa verdad bíblica, yo tenía que confesar mis pecados. Yo tenía que reconocer los errores que había cometido. Tenía que, dentro del proceso judicial, declararme culpable y decir, sí, yo lo hice. Así que antes de hacer alegación de culpabilidad,
Pues mi abogada me orienta en todos los aspectos legales y me dice que esa es una posibilidad, el que yo me declarara culpable podía traer unos beneficios, porque los casos más graves dentro de la modalidad en que dentro de la edad que yo me encontraba y dentro del Código Penal en el que yo me encontraba en el estado de Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico, pues al declararme culpable se podía hacer una negociación con el Ministerio Público y los casos graves se podían rebajar a menos graves. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 20 años de edad. Okay. Y es una edad que dentro de aquel marco legal me podía colocar en la probabilidad de una sentencia a prueba porque no había cometido los delitos cuando tenía 20 años y no era mayor de 21 años. Así que como era menor de 21 años, como era primer ofensor, si yo me declaraba culpable, se hacía un proceso de negociación y los casos graves que impedían una posible sentencia a prueba, al rebajarse esos casos graves, pues el terreno legal estaba dispuesto, fácil, preparado para solicitar, o verdad, que se me pudiera conceder una sentencia a prueba. Así que yo llega el día en que pues me citan al tribunal. Yo no sabía para qué yo iba. Cuando llego, mi abogada me dice, mira, Nelson, perdona que no te pude haber dicho antes, pero ya tengo todo arreglado para un preacuerdo, una prealegación, y entonces eso pues va a ser hoy. ¿Tú estás todavía firme en tu decisión? Yo le dije, sí, la Biblia lo dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que si yo quería que tuvieran misericordia de mí, yo tenía que confesar mis pecados. El día que hice confesión, que hice alegación de culpabilidad, la sala del tribunal estaba vacía. No había ningún personal civil, personal público, simplemente estaban los oficiales del tribunal, el juez, sus secretarias, el alguacil de la sala, el fiscal y mi abogada defensora. Así que el juez entra en el protocolo de explicarme a mí los derechos a los cuales yo iba a renunciar al hacer alegación de culpabilidad. Hay un protocolo donde se me pregunta, si lo estoy haciendo libre, voluntariamente, si he sido coaccionado, toda esa jerga legal, ¿verdad? Y yo simplemente le respondí al juez que yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo y que estaba claro en cuanto a mi decisión. Así que comienza el proceso de alegación de culpabilidad y el juez comienza a pronunciar o a leer cada uno de los artículos de los cuales yo violé y comienza a hacer lecturas de cada uno de esos artículos, caso tal y tal y tal, culpable o no culpable, culpable, caso tal y tal, culpable, no culpable, culpable, y así uno por uno. Cuando yo iba por el caso número 10, yo comencé a llorar. Comencé a llorar porque me sentía sucio, me sentía mal por lo que había hecho, pero al mismo tiempo también lloraba porque estaba experimentando una liberación, una libertad. O sea, que posiblemente ninguno de los que estaban allí sabía lo que estaba pasando. No, o sea, la conversión, la gente en griego es metanoeo, cambio de dirección. En la prisión tú te encontraste con Dios, pero Dios comenzó a limpiar. Y ese momento es el momento, el clímax de esa conversión, donde la gente no entendía, pero Dios te estaba puliendo. Yo estoy en un proceso legal que los que están allí no comprenden los aspectos espirituales que están ocurriendo en mi interior. Estoy frente al juez, comienzo a llorar, me sentía mal, pero a la misma vez estaba experimentando libertad porque estaba quitándome un peso, una carga de mi vida que me agobiaba. Y lloraba, finalizó el proceso. Mi abogada se me acercó para consolarme, para decirme, tranquilo, todo va a salir bien. Algo que no ocurre. El fiscal se me acercó y me dijo, no te preocupes, te vamos a ayudar, todo va a salir bien. ¿Sabe? Un fiscal nunca dice eso. El fiscal siempre está en contra tuya. Sí, el fiscal es para que la ley se cumpla. Seguro. Él es el que acusa. Así que un fiscal no puede decir eso. Pero lo más increíble que ocurrió aquella tarde en la sala 301 del Tribunal Superior de Carolina, en Puerto Rico, es que el juez bajó del estrado, se quitó su toga y caminó hasta donde yo estaba. Esto es contrario a las leyes o al código de seguridad de una sala.
El juez nunca se acerca a un acusado. Así que el juez se acerca a mí, comienza a hablarme como aquel padre que no tuve, a darme consejos, a inspirar mi vida. Y finalmente no puedo olvidar las palabras del juez. El juez me dice, mira Nelson, yo creo en oportunidades. Cuando el juez pronunció aquellas palabras, Felipe, Pastor Andino, mi mente se trasladó, y querido amigo que nos están viendo, mi mente se trasladó a la cruz del Calvario. Amén, amén. Y pude ver allí a Cristo con sus manos extendidas, ciertamente diciéndole a toda la humanidad, yo creo en oportunidades. Amén, second chance, segunda Porque oportunidad. ciertamente ese es el evento de la cruz, ese es el mensaje de la cruz. Tú eres pecador, pero yo creo que tú mereces una oportunidad. Yo te quiero dar una oportunidad. Y eso es lo que Jesús nos dice en la cruz del Calvario. A todo el mundo, porque vino a rescatar a los pecadores. A todo pecador. Y todos somos pecadores. A todo pecador Jesús le dice, yo creo en oportunidades. Y eso yo lo viví en aquella corte, en aquel tribunal. Yo creo que Dios tiene el poder de transformar la mente de quien sea. Así es. ¿Okay? Cambió, inclusive Nabucodonosor fue transformado por el poder de Dios. Así que lo que tú me estás contando, me estás diciendo, Dios tiene poder. Así que puso en la mente no solamente del fiscal, que es casi imposible, y del juez también, donde el juez estaba tomando, sin darse cuenta, en ese momento, tomado por Dios posiblemente, para hablarte y apoyarte en tu vida emocional y espiritual. Así que de ese proceso yo salí y regresé a la cárcel. Regreso a la cárcel ya con un adelanto legal, porque los casos graves, artículos 5A, 8A de ley de armas, fueron rebajados a artículos 6 y 8, donde ahora yo podía, dentro de esos artículos, dentro de ese marco legal, podía cualificar para una probatoria. El artículo grave de robo se rebajó a apropiación ilegal y ahora, bajo ese escenario, yo puedo cualificar para una probatoria. Una vez que concluye ese proceso, esa etapa de la alegación de culpabilidad, pues entonces se me refiere a mí a una investigación en la libre comunidad y un oficial, un técnico social, un técnico legal, pues va a la calle, a la comunidad a redactar una investigación para que esa investigación sirva como guía para el juez. Dentro del preacuerdo, te digo, dentro del preacuerdo pues estaba la posibilidad de una probatoria, pero no significaba eso, que el juez tenía obligatoriamente que darme una probatoria. Sí, que posiblemente si los vecinos hubiesen dicho o dijeran un mal testimonio, posiblemente se caía la oportunidad de una probatoria y posiblemente estuviera unos 20 o 30 años en la cárcel. Ciertamente, ya yo llevaba unos 4 o 5 meses en la prisión, y pues esta había sido mi única falta. Mi única falla, con los vecinos yo siempre tuve mucho respeto y era muy querido en mi comunidad, era muy querido también en mi iglesia. Pero aquí estaba yo enfrentando, ¿verdad?, las consecuencias de mis actos. Ahora lo que procedía era una fecha para sentenciar. Se redactaba el informe investigador que recogía la opinión de la comunidad y ese informe llegaba al juez y ya estaba señalada una fecha para la sentencia. Por 2 ocasiones sucesivas, la fecha de sentencia se pospuso porque no estaba listo el informe de preacuerdo, el informe probatorio. Así que la última fecha para la cual fui sentenciada, estaba fijada la fecha de sentencia, era el 22 de julio del año 1992. Es el 2 de julio del año 1992. Yo estoy en la prisión, tranquilo, acabando de desayunar, cuando me están llamando que debo reportarme porque tengo que salir para el tribunal. Yo no estaba citado ese día. Mi fecha era para el 22 de julio. Así que voy donde el oficial correccional y le digo, oficial, aquí hay una fecha para el 22 de julio. Hoy no me corresponde a mí ir al tribunal. Y entonces el oficial probatorio me dice, es verdad, Nelson, voy a verificar eso. Así que habla con el alguacil, le presenta el documento al alguacil, el alguacil ve que la fecha es para el 22 y hoy es 2. Yo lo que quería saber era si había un error o no había un error. Así que el alguacil por radio se comunica al tribunal y del tribunal le dicen, no, él tiene que comparecer, él tiene que venir hoy al tribunal. Así que cuando eso ocurre,
y uno está confinado, pues uno piensa rápidamente, la mente se le va a lo negativo. Mejor salió otro caso. Aquí hay un problema grande, aquí las cosas se complicaron, todo va a salir mal. Pero rápidamente puse nuevamente mi fe en mi gran abogado, amén, en Cristo Jesús. Y le oré mientras iba camino al tribunal, le oré que Él cumpliera su voluntad en mi vida. Y que ese día Él revelara cuál iba a ser su voluntad para conmigo. Si su voluntad era que yo permaneciera dentro de la prisión y compartiera lo que yo había conocido desde niño, tanto en jardín de infantes, en primarios, en juveniles, conquistadores, jóvenes, JA, en todo mi desarrollo en la iglesia. Si lo que yo conocía, Dios quería que yo estuviera más tiempo en la casa para compartirlo con los confinados allí, pues fabuloso. Si esa era su decisión, amén. Pero yo le oré a Jesús y le dije, Jesús, me gustaría regresar al calor del hogar, me gustaría regresar para compartir con mi mamá, con mis hermanos, regresar a mi iglesia, pero que se hiciera su voluntad. Cuando yo llego al tribunal, mi abogada me explica por qué me llevaron al tribunal y me dice, mira, Nelson, hoy van a fijar sentencia sobre ti. Y yo le dije, pero si yo estaba, la sentencia era para el 22, ¿por qué hoy 2 de julio, 20 días antes? Y la abogada me dice, mira, el juez va a salir de vacaciones para esa fecha. Y él... Espérate. Tú me estás diciendo a mí que mi Dios es tan poderoso que lo que hizo fue mover la mente del juez para estar a favor tuyo, cuando realmente si está de vacaciones te buscan otro juez, ¿verdad que sí? Bueno, el proceso es que si un juez se va a salir de vacaciones y hay unos casos citados, pues esos casos se posponen, se le dan una fecha posterior. Muy raramente se adelanta, porque ya yo me declaré culpable. Seguro. Ya no hay un habeas corpus que me aplique. Un habeas corpus significa 6 meses, que es un derecho que uno tiene para que se vea un proceso de juicio. Ya yo no estoy sujeto a ese aspecto legal. Así que el juez fácilmente podía posponer la fecha, irse de vacaciones y cuando regresara, pues dictar sentencia. Pero el juez quiso y adelantó la fecha. Así que cuando yo estoy en la sala, la sala ese día estaba concurrida, no había nadie de mi familia porque no sabían ellos de la fecha. Seguro. Y allí me paro yo delante del juez, comienza el proceso, el juez le dice si el Ministerio Público está listo, la defensa está lista, y todo estaba listo, comienza el juez a narrar lo que fue aquel asalto el 16 de septiembre del año 1991, donde 5 jóvenes fuertemente armados, con una ametralladora, una escopeta, pistolas automáticas, enmascarados con guantes, entramos a la tienda a las 5:30 de la mañana y ya a las 6 de la mañana estábamos saliendo de la tienda con $106,000. El juez narró todo aquello, todos los sucesos, cómo escapamos, cómo nos dividimos en 2 carros, en un carro las armas, en un carro el dinero, todo fue descrito por el juez. Y allí entonces el juez me llama y me dice, señor Nelson Blasini Nieves, ¿usted está listo para recibir sentencia? Y yo le dije, sí. ¿Quiere decir algo antes de la sentencia? Yo le dije al juez, pues, yo me siento muy arrepentido de lo que he hecho y sé que le fallé a la sociedad y simplemente acataré lo que usted diga. Así que el juez comenzó a mencionar cada uno de los casos y ciertamente al final del proceso, 17 años para cumplirse en una libertad a prueba, en una probatoria. O sea que tú te dieron 17 años afuera. Afuera. Ese día 2 de julio yo salí de la prisión, mi familia no sabía que yo había salido de la prisión. Cuando yo llegué al lugar donde vivía, mi familia se había mudado de ahí a otro lugar. Esa mudanza había ocurrido unas 2 semanas antes de yo salir de la prisión. Yo no sabía dónde era la nueva casa, así que un amigo mío me llevó a la nueva casa y cuando estamos llegando a la casa, mi mamá se encontraba en un balcón estudiando la Biblia y mi amigo se le ocurre la idea de que yo me esconda detrás de él. Mi amigo es más alto que yo, es mucho más ancho que yo, así que fácilmente mi silueta se escondía detrás de su cuerpo. Y yo voy detrás de él, él llega hasta el portón de la casa y allí saluda a mi mamá, doña Madeline, buenas noches. Y mami lo saluda, ay Eddie, ¿qué haces por ahí? Pues mire, doña Madeline, yo le traigo una sorpresa.
Espérate, déjame abrir el portón para que entres. No, espérese, yo le tengo una sorpresa, no se mueva. Entonces, Eddie se echó a un lado. Allí estaba el hijo pródigo regresando al hogar. Gloria a Dios. Mi mamá comenzó a gritar de la emoción, comenzó a llamar a mis hermanos y sin esperar que abrieran el portón, entre las rejas, sacó sus manos, me abrazó. Yo pasé mis manos también a través de las rejas, comenzamos a llorar juntos. Fue un momento muy lindo, muy especial. Yo no podía creer que mi abogado fuera tan efectivo que me permitiera ciertamente yo abrazar nuevamente a mi madre. Así que allí estaba el momento especial. Allí me di cuenta de que cuando Jesús trabaja en la vida, Él realmente resuelve los problemas. Amén. Felipe, de ahí yo comencé a trabajar en un puesto de gasolina. Pues sabía mucho de mecánica, comencé a trabajar en la mecánica, pero finalmente el cielo encaminó mi vida para que yo llegara hasta la Universidad Adventista de Mayagüez y comenzara a estudiar teología, ministerio. Yo comencé a estudiar teología en probatoria, terminé mi bachillerato. Antes de terminar el bachillerato, la iglesia me emplea en el este de Puerto Rico. Comencé a trabajar antes de terminar el bachillerato y desde ahí he llevado 12 años de ministerio pastoral en probatoria. Aparte de eso, los 3 años que hice de bachillerato, prácticamente mis 17 años en probatoria ha sido en el escenario de la iglesia, en el escenario del evangelio. Como siempre yo he mencionado en programas anteriores, Dios tiene un plan con el ser humano. Dios nunca, pienso yo, Nelson, que te quería para ser asaltante, ¿ves? Claro. E inclusive yo pienso que mientras te veía asaltando, decía, este tiene buenos talentos, ¿ves? Solamente es que Dios utiliza los mismos talentos y lo pone en sus manos. Por eso es que yo tengo un dicho, Dios toma lo peor de lo peor y lo transforma en lo mejor de lo mejor. Por eso es que la Biblia, si vamos a hablar así, comparándote a tu experiencia, quien escribió más libros de la Biblia fue un gatillero. El caso de Saulo, que mataba a cristianos, que hablamos en programas anteriores, era se puede decir casi un matón, ¿entiendes? Y hoy en día podemos leer muchas experiencias que inclusive muchos de los versículos que leemos pareciera ser que él estaba en un palacio, tranquilo, pero estaba preso. Así que hoy estamos tratando de presentar de que sí podemos vencer. No importa los pecados que tú hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, no importa los errores que hayas cometido, inclusive tú puedes llegar a donde tú quieras llegar. Depende de ti. Miren el caso del pastor Blasini. Hoy en día está creo que está como director de ADRA y está en el evangelismo en el sur, en la misión sur en Puerto Rico. O sea, es un milagro. Tú eres la evidencia del poder del cielo. Así que mi consejo o mi pregunta hacia ti, ¿qué consejo tú le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo hoy, que a lo mejor se sienten culpables, como lo tuviste tú en un momento dado, han cometido errores y ahora, ¿qué tú le puedes decir para que ellos sepan que sí se puede vencer? Mira, Felipe, primeramente, amigo que nos estás viendo, yo debo decirte que no importa cuál sea tu problema, la Biblia es contundente y es clara al señalar que abogado tenemos ante el Padre. Hebreos 4:16 nos invita claramente a que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar esa gracia y ese oportuno socorro. Así que ante ti hay unos recursos divinos, ante ti hay un cielo, ante tus circunstancias personales hay un poder maravilloso que quiere obrar en ti. Y quiero ser más claro contigo. Tú que me estás viendo a través de este programa Vence, yo quiero decirte directamente que tú eres candidato al reino de los cielos. Amén. Y no debes renunciar a esa
a ese anhelo que tiene el cielo para ti. No debes, no tienes por qué. El Apocalipsis es claro al decir que el fuego del infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles, para los demonios, para el diablo y para los demonios. Para ellos fue preparado el infierno. Yo quiero decirte que Jesús ha hecho cosas significativas en mi vida. En mis 17 años de probatoria, que los concluí el pasado 2 de julio de este año 2009, el cielo me ha permitido viajar a Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Estados Unidos, diferentes lugares, predicándole a la gente, diciéndole a la gente que no has ido demasiado lejos. Hay esperanza para ti. Haz un alto en tu vida, permítele a Jesús una oportunidad en tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Apocalipsis es claro al señalar que Él está tocando a la puerta. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús y no te niegues ese privilegio, esa bendición. El cielo quiere hacer un milagro en tu vida. Pastor Andino, esa es la realidad que presenta la Escritura. Y entonces me parece una historia que me pasó, Nelson. Yo creo que tú no conoces. Yo trabajaba como pastor en un programa de rehabilitación y a nosotros los pastores a veces nos gusta guiar un poquito rapidito. Así que iba bien rápido por ahí, el policía me paró, así que de momento pues ya había tomado varios tickets. Me dio el ticket y algo me dijo, mira, dale un CD, así que le doy un cassette. Él me dice, mira, yo no tengo para poner el cassette. Y yo, no te preocupes, yo te voy a dar un CD. Le entrego el CD, ya él me había dado el boleto, ¿ok? Y yo dije, bueno, esto me lo merezco, como tú estabas diciendo, esto me lo merezco, yo lo hice mal. Sin embargo, de repente él me arranca el boleto y me dice, tú eres pastor, yo conozco tus luchas. Mi mamá es pastora pentecostal. Y mirando el boleto me dijo, esto lo resuelvo yo. Esto lo resuelvo yo. El cielo hace lo mismo con nosotros como lo hizo con el pastor Blasini. Nosotros merecemos caer en desgracia. Se suponía que nosotros pagáramos el precio, pero Jesús vino a esta tierra, nos da perdón, nos da salvación, nos levanta y toma nuestro boleto, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el cielo también dice, esto lo resuelvo yo. Tu vida la resuelvo yo. Si has cometido pecados, situaciones, vuelvo a repetirte, hay tiempo. Vuelve al redil, hijo pródigo, vuelve, arrepiéntete, reconoce tus pecados y dile, Señor, hoy quiero hacer lo mismo que hizo el pastor Blasini, necesito de ti. Y Dios salvará tu alma.